Hola de nuevo a todos, bienvenidos una vez más a la serie de tutoriales de la asignatura de informática musical. Este tutorial es el tutorial de la primera práctica o el primer tipo de práctica que hacemos en el curso primero. La práctica trata de cómo pintar notas MIDI dentro de Cubase. Nosotros lo que solemos hacer es, si recordáis, es transcribir una partitura a Cubase. Bueno, la partitura que vamos a hacer es justo la primera de todas, la práctica 2, partitura A. Antes de empezar, bueno, un pequeño repaso a cómo funcionan las ventanas en Windows para facilitarnos la labor. Todas las ventanas en Windows tienen tres iconos en la parte superior, en el extremo superior derecho. La X, que lo que hace es cerrar la ventana. El cuadrado, que cuando nos aparece, significa que podemos maximizar la ventana para que ocupe todo el espacio disponible. Cuando la maximizamos, si está maximizada, no la podemos en teoría mover, ¿no? Cuando tenemos dos iconos cuadrados en vez de uno, nos permite ponerla en un formato por el cual, si yo me pongo en cualquiera de los bordes de la caja, me cambia el icono y yo puedo cambiar el tamaño de la caja en un sentido o en otro. Para que esto me permita hacerlo, tenemos que poder ver un cuadrado. Este otro, que es una sola línea, lo que hace es minimizar la ventana para que no la veamos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque a la hora de trabajar, para trabajar ahora con Cubase y poder funcionar viendo la partitura y viendo también el Cubase a la hora de trabajar, es más cómodo poder redimensionar las ventanas para que las dos nos quepan en la pantalla. Pero bueno, ahora llegaremos a ese punto. Vamos a ir por partes, siguiendo los pasos que hemos visto en clase. Inicialmente, bueno, abrimos nuestro Cubase. Una vez que lo tenemos abierto, si no tenemos la ventana esta de aquí, que nos aparece por defecto, pinchamos en Archivo, Nuevo Proyecto. En las plantillas seleccionamos directamente la plantilla vacía. Vamos a trabajar sin ningún tipo de pista creada. Le damos a Aceptar. Buscamos nuestra carpeta. Ya sabéis que en vuestro caso, en todos los ordenadores tienen un disco duro D. Se suele llamar Audio PC D o algo así. Y en ese disco duro es donde tenéis cada uno de vosotros vuestra carpeta de clase. Nos metemos en ese disco. Bueno, yo en este caso lo voy a hacer en este otro. Seleccionamos vuestra carpeta y le damos a Aceptar. Siempre que trabajamos con MIDI, únicamente seleccionamos la carpeta con nuestro nombre, porque las canciones que vamos a trabajar con MIDI, toda la información se graba en el propio archivo CPR de Cubase. Cuando empecemos a trabajar con audio, tenemos que acostumbrarnos siempre a crear una carpeta con el nombre de la canción con la que vamos a trabajar y trabajar dentro de esa carpeta, porque así todo lo que nosotros grabemos de audio en nuestro proyecto quedará grabado dentro de esa carpeta y será más fácil hacer una copia de seguridad o evitar que se nos pierda ningún archivo. Bueno, una vez que hemos seleccionado la carpeta, le damos a Aceptar. Fijaros como Cubase, a su vez, el programa, dentro de él se generan ventanas. Esta ventana, que es la ventana principal del proyecto, ahora está de forma que le podemos cambiar el tamaño. Siempre que se maximiza una ventana, si luego abrimos otra ventana de cualquier cosa, esta ventana vuelve a su estado original. Por eso es bueno, si podéis, que le deis ya un tamaño un poquito por debajo del tamaño máximo de la ventana, para que no la podéis tener aquí sin querer y os podáis hacer un poco de lío. Bueno, la dejamos en esta posición. Tenemos nuestro proyecto vacío. El segundo paso, una vez que tenemos el proyecto, era encender el instrumento virtual que vamos a utilizar. Siempre utilizamos el HyperCanvas. Para acceder a la ventana donde se encienden los instrumentos virtuales, podemos darle al F11 o irnos a la ventana al menú Dispositivos, Instrumentos VST. Aquí en el primero de las líneas de No Instrument pinchamos y buscamos el Editor HyperCanvas. Al darle, nos preguntará si queremos crear una pista MIDI. Si le decimos que no, la creamos nosotros y la configuramos nosotros, que es lo que vamos a hacer esta vez para recordar los pasos que tenemos que dar. Vamos a cancelar. Se nos abre aquí el HyperCanvas. De momento no tenemos que trabajar con él, lo podemos cerrar y podemos también cerrar la ventana de instrumentos VST. Esto que se nos ha creado por aquí son pistas relacionadas con la automatización de ciertos parámetros del HyperCanvas. No son pistas MIDI para trabajar, con lo cual, para evitaros el riesgo de que estéis cacharreando con estas pistas sin querer, veis que se nos ha abierto una carpeta que pone instrumentos VST, dentro de la cual está HyperCanvas y tiene estas pistas. En esta parte de aquí, si veis que hay un icono que es como una carpeta, si pinchamos en él, lo cerramos, y al cerrarlo, pues dejamos de ver esas pistas y así pues nos curamos en salud de que las podamos borrar. Siguiente paso, hemos encendido el HyperCanvas. Ahora vamos a crear una pista MIDI. Por defecto, cuando hacemos doble clic sobre la columna de pistas, se crea una pista MIDI. También podemos hacerlo, vamos a hacer control Z para que lo recordéis, también podemos ir a Proyecto, Añadir pista y seleccionamos pista MIDI. En este caso nos pregunta cuántas queremos crear, le decimos que una, de momento una, y le damos a Aceptar.
Vamos a coger y configurar nuestra pista MIDI. Una pista MIDI por sí misma no está adscrita a ningún instrumento ni a nada. Nosotros tenemos que decirle tanto por dónde le va a llegar la señal desde fuera, en el caso de que vayamos a grabar, por ejemplo, desde un teclado conectado al ordenador, y hacia dónde queremos que envíe la información MIDI de esa pista. En nuestro caso, como lo que vamos a hacer va a ser introducir notas manualmente, lo que vamos a hacer es, esta de aquí es la sección de entrada, veis que pone All MIDI Inputs, es la opción por defecto, que aglutina cualquier entrada MIDI que tengamos disponible en nuestro sistema, no tenemos que hacer nada aquí. Y después debajo veis que pone DigiDesign en Box 2, esto es la salida de mi tarjeta de sonido externa, no es la que tenemos que utilizar, tenemos que pinchar aquí, desglosarlo y veis que ahora nos aparece HyperCanvas porque lo hemos encendido. Si alguna vez os pasa que vais a seleccionarlo y no está el HyperCanvas es porque se os ha olvidado encenderlo previamente. Seleccionamos HyperCanvas. Otra de las cuestiones importantes es el canal MIDI. Ya sabéis que cada instrumento MIDI o cada aparato, por así decirlo, puede manejar hasta 16 canales MIDI. No todos, pero bueno, la gran mayoría son multitímbricos que permiten trabajar con diferentes instrumentos. Entonces, nosotros vamos a trabajar solo con HyperCanvas, pero como vamos a hacer una canción que son 3 instrumentos, cada pista la tenemos que mandar a un canal diferente. Lo suyo es empezar por el 1 y pasar luego al 2 y luego al 3. Entonces repasamos, creamos pista MIDI, nos cercioramos de que la entrada está correcta, en caso de que la tengamos que utilizar, en este caso no, y la salida la asignamos al HyperCanvas. Siguiente paso interesante es cambiarle el nombre a la pista. Para ello vamos a ver cuál es la práctica que vamos a hacer, que es esta de aquí. Veis que son 4 compases de una flauta, un violín y un piano. Vamos a coger esta pista y la vamos a llamar flauta. Si hacemos doble clic sobre el nombre que es MIDI 01, podemos escribir flauta. ¿Qué ventaja tiene cambiar el nombre? Pues que cuando luego dibujemos una caja con la que trabajar, la caja ya va a tener el nombre de la pista, de manera que es más fácil diferenciar cada caja a qué instrumento se corresponde. Es una cuestión simplemente de orden, ¿no? Vamos a crear las otras pistas. Vamos a crearlas directamente las dos, añadir pista de MIDI, decimos que nos incluya 2 en vez de 1. Y estas pistas tenemos que cerciorarnos que estén configuradas con el MIDI correcto. Esta es la primera que hicimos, pinchamos en la segunda y nos cercioramos que ponga HyperCanvas canal 2 y en la tercera HyperCanvas canal 3. Vamos a cambiar el nombre, hemos dicho que eran flauta, violín y piano, la segunda vamos a llamarla violín. Siempre después de escribir a doble clic para abrir la ventana, escribimos el texto y luego que no se os olvide siempre darle al Enter, que esto es algo que os pasa recurrentemente. Bien, vamos a recordar otro concepto que era el Snap. Este botón de aquí, Snap, es el que nos delimita el movimiento dentro de nuestra ventana. Da igual en qué ventana estemos de Cubase, desde la ventana principal del proyecto normalmente el Snap está adscrito en esta ventana de aquí a la opción de compás, con lo cual solo me permite cortar, pegar, dibujar cajas completas de un compás. No puedo dibujar en mitad de un compás. ¿Esto qué tiene de ventaja? Sobre todo cuando trabajas desde esta parte, que me interesa hacer cajas completas para que si yo las tengo que copiar y mover a otro sitio, sé que van a estar correctamente asignadas, ¿no? Esto es como una especie de rejilla magnética, con lo cual si yo dibujo una caja y la muevo a otro sitio, me la va a colocar en el punto exacto de compás. Os recuerdo cómo es el zoom. El zoom es este triangulito de aquí abajo, aunque también podemos utilizar la G y la H. Lo estamos haciendo para poder ver las cajas, los compases enteros. Necesitamos dibujar cajas de 4 compases. Las cajas se llaman partes realmente. Trabajamos con cajas porque es más visual. Necesitamos crear 3 cajas de 4 compases cada una porque es lo que tiene nuestra partitura. 4 compases cada instrumento. Nos ponemos en la primera pista, la seleccionamos y cambiamos de herramienta, nos seleccionamos el lápiz. Si os fijáis, cuando ya solo con mover el ratón veis que va saltando la línea donde voy a pintar de un compás a otro. No me deja, aunque yo me coloque en medio, veis, yo aunque me muevo aquí dentro, entre el compás 6 y 7, la línea donde voy a pintar siempre es el compás 6. Eso es debido al snap que está encendido y el compás colocado. Si tuviésemos tiempo, me dejaría moverme de tiempo en tiempo del compás. Como son 4×4, bueno, vamos a compás. Para dibujar una caja de un solo compás hacemos únicamente clic y hacemos el tamaño por defecto mínimo que es compás. Pero si queremos dibujar directamente una caja de 4 compases, podemos hacer un clic y sin soltar el ratón arrastramos hasta que veamos que la caja llega al compás 5. ¿Por qué al 5? Porque no empezamos desde el 0 hasta el 4, vamos desde el 1 hasta el 5. En caso de que hagáis esto y os hayáis hecho una caja, por ejemplo, de un compás y queráis cambiarle el tamaño para que sea de 4, no hace falta que la borréis, podéis hacer otra cosa, es coger la flecha. Siempre que tenemos seleccionada una caja, tenemos un reborde rojo alrededor.
y dos cuadrados en los extremos derecho e izquierdo. Los cuadrados nos permiten pinchar y arrastrar cambiando el tamaño de la caja por delante o por detrás. ¿Vale? Esto es otra opción. Vamos a pintar la otra caja. Bueno, habéis visto que las herramientas se pueden seleccionar aquí arriba y también con el botón derecho sobre la parte blanca del compás. Ya tenemos nuestras 3 cajas. Vamos a empezar a pintar notas. Hacemos esto en grande y ahora sí, esta ventana la maximizamos. Para maximizar una ventana, si no vemos los 3 botoncitos, solo hay que pinchar 2 veces sobre cualquier parte, sobre la parte de la línea azul, la parte superior de la ventana. Clac, clac. Y automáticamente se integra en la ventana principal de Cubase. Muy bien, pues ahora ya es el momento de redimensionar las ventanas tanto del Cubase como del Adobe Acrobat para poder trabajar simultáneamente. Para eso os recuerdo que estos botoncitos de aquí arriba se utilizaban con esa finalidad. Ahora mismo está bloqueado, tenemos que tener un cuadradito y cuando tenemos el cuadrado veis que se le puede cambiar el tamaño a la ventana. Lo vamos a ajustar de manera que nos encaje justo en la mitad superior de la ventana. Y dejaremos la parte de abajo para redimensionar este otro de aquí. De esa manera podemos trabajar al mismo tiempo. Ahí lo tenemos maximizado, podemos ver nuestra primera línea. Bien. Volvemos al Cubase. Esta línea de aquí es la que separa la parte de las notas de la parte del visualizador de controladores, que es donde nos aparecen, por ejemplo, los volúmenes de esas notas. Vamos a dejarlo bajito para que ahora no nos incordie. Vamos a bajar con la rueda del ratón o con esta parte de aquí de color gris hasta la octava C3, que es la octava principal de la clave de sol, con el Do en la línea adicional de abajo. Cosas a recordar de aquí. El snap encendido. En este caso, el snap, el nivel de cuantización, no se refiere ni a compás ni a tiempos del compás, sino ya a notas concretas. Vamos a ir ajustando el nivel de snap según el tamaño de la nota que tengamos que pintar. Todo esto partiendo de que queremos pintar en posiciones exactas de compás. Si quisiésemos pintar de manera, digamos, descolocada con toda la intención, tendríamos que eliminar el snap, claro está. Cogemos el lápiz, el snap encendido y nos ponemos a la altura del E3, que es el que tenemos que pintar. Veis que se ilumina de color gris oscuro. Ahí tenemos nuestra nota. Pintamos la siguiente. A continuación, sol. Y ahora que tenemos que hacer un mi, que es una nota negra, podríamos o cambiar el nivel de cuantización o simplemente pincho, arrastro y suelto para hacer una nota del tamaño de una negra. Pincho y sin soltar, arrastro para que sea como 2 corcheas y suelto. Aquí hacemos lo mismo. Y así terminamos de pintar toda la partitura. Cuando llegamos a esta parte, veis que ahora son semicorcheas lo que tenemos que pintar. Pues ponemos un nivel de cuantización de 1/16 y pintamos. Volvemos al de corcheas para acabar. Imaginaros que llegamos aquí al Do y no nos damos cuenta y nos equivocamos de nota. Podemos hacer 2 cosas. Uno, hacer control Z. O podemos coger la goma de borrar. Bien desde aquí o bien con el botón derecho seleccionando la goma y podemos borrar la nota. Si esta nota que hemos pintado resulta que la hemos pintado pequeña, para cambiar el tamaño, en vez de borrarla, no hace falta, podemos coger la flecha y nos ponemos en el extremo derecho. Veis que cambia el icono, pinchamos, arrastramos y soltamos para darle el tamaño necesario. Una vez que hemos terminado de pintar, le damos al Enter para salir del editor. Vamos a meternos en la pista del violín. Nos vamos hasta la octava C3 y hacemos la misma operación. Cogemos el lápiz, cuantización encendida, 1/8. Vamos a colocar esto un poquito más aquí. Eso es, para que se vea bien el violín. Y a pintar. Imaginamos que pintamos una nota y nos equivocamos de la nota que es. Esta nota la podemos mover con la flecha. Veis que tiene el tamaño de una negra. Nosotros necesitamos que sea un sol. Pues simplemente pinchamos en ella y arrastramos. Nos colocamos en el sol y la soltamos. ¿Veis? Es otra de las maneras de corregir este tipo de errores. Cuando acabamos de pintar, le damos al Enter. Vamos a la pista del piano. Aquí, como veis, tenemos que pintar acordes en vez de notas sueltas, con lo cual la única diferencia es que pintamos las notas unas encima de otras. Vamos a seleccionar directamente 1/2 porque son blancas.
Si queremos repetir estas 3 notas detrás, en vez de pintarlas, tenemos otra opción, que es copiarlas. ¿Cómo seleccionamos las 3 notas a la vez? Seleccionamos la herramienta flecha, pinchamos a la derecha en la parte blanca y arrastramos el ratón de manera que se genere un rectángulo que toque las notas que queremos seleccionar. No tiene que englobarlas, solo tocarlas. Así las tenemos cogidas. Si yo pincho en cualquiera de ellas y arrastro, me las puedo llevar de varetas por ahí. Pero lo que haría sería moverlas, no las copiaría. La única diferencia entre copiar y mover es la tecla Alt. Si yo hago la operación de pinchar, arrastrar y soltar el ratón con la tecla Alt pulsada, lo que hago es que las copio. Pincho el Alt, veis que cambia el icono. Pincho, arrastro y suelto. Ahí lo tengo. Vamos a seguir pintando. Y con esto acabamos. Bien, ya lo tendríamos. Si esto lo escuchamos, veréis que todo suena a piano. Para decirle al HyperCanvas el instrumento que queremos que ejecute la melodía, la mejor manera de hacerlo con respecto al HyperCanvas es introducir en cada una de las partes MIDI un mensaje de cambio de programa. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos nuestra pista de la flauta. Bueno, antes de hacerlo, primero tenemos que saber cuál es el número del sonido que queremos indicarle al Cubase, o para que le indique al HyperCanvas cuál queremos que lo ejecute, pero no sabemos cuál es el número de la flauta, del violín o del piano. Hay una lista General MIDI que, si no la tenemos a mano porque no la hayamos descargado de internet, podemos consultar en el propio HyperCanvas. Desde cualquiera de las pistas, como todas están enviadas al HyperCanvas, en este iconito de aquí que pone editar instrumento, pinchamos y abrimos el HyperCanvas. En cualquiera de los sitios donde pone piano, 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 pinchamos, se despliega una ventana, pone preset y aquí tenemos toda la familia de sonidos. Aquí podemos buscar, por ejemplo, la flauta está en pipe, es el número 74 y, si no recuerdo mal, el violín es el 41. Bueno, pues ahora que sabemos los números, cerramos ya esto, pinchamos en nuestra caja de la flauta una única vez. Si hacemos doble clic ya sabemos que abrimos el editor de teclas, pero vamos a utilizar el editor de lista. Una vez que hemos seleccionado la caja, nos vamos a MIDI, abrir editor de lista, veis que nos sale, este editor nos muestra toda la información que hay dentro de nuestra parte MIDI de forma como si fuese una lista de libros, por así decirlo, una lista de cosas, de forma cronológica en el tiempo. Por eso siempre va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, va cayendo. Se verían no solamente los eventos de nota, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo único que hay, sino cualquier otro tipo de evento MIDI que yo haya introducido en nuestra pista MIDI. Ya sabéis que el MIDI no son solamente las notas, por ejemplo, el pedal de sustain del piano, el de la derecha del piano, genera un mensaje MIDI, la rueda de modulación o el pitch bend, o también los mensajes de cambio de programa. ¿Cómo hacemos esto? Nos cercioramos que está el snap encendido. Vamos a introducir un mensaje justo al principio de la parte. Donde pone tipo de eventos, tenemos que cerciorarnos que pone cambio de programa. Con esto, cogemos nuestro lápiz y nos ponemos pegaditos a la izquierda, no encima de la primera nota, sino pegaditos a la izquierda. Da un poco igual porque se recoloca solo y se pone por orden, ¿veis? Y ahora donde pone dato 1, que pone un número 1, es el número por defecto, lo editamos con doble clic y ponemos 74, que es el de la flauta. Enter, y ahora ya salimos con un Enter. Vamos a hacer lo mismo en la pista del violín. La abrimos con el editor de lista, con el lápiz, cambio de programa, snap encendido, pintamos al principio y ponemos 41. Enter y salimos. Y en este igual, un único clic, MIDI editor de lista, pintamos. Aquí no hay que cambiar el número porque el número 1 es el piano, con lo cual no es necesario. Si ahora escuchamos nuestra canción, vamos a abrir la barra de transporte, rebobinamos y le damos a play. Muy bien, pues con esto hemos terminado nuestra práctica. Espero que os resulte de utilidad y os haya servido de recordatorio y nada, pues hasta el próximo tutorial. Un saludo.